Muy buenas tardes, damas y caballeros. El tema de hoy es sistemas económicos. ¿Qué sistema empleamos nosotros para la producción de bienes y servicios? Lo debe hacer una economía tradicional, como se hacen las tribus en la selva hoy en la actualidad, en el Amazonas, en el África, en algunos lugares aislados. Debe hacerlo el Estado, el gobierno, como se hace en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, y como se hacía en tiempos anteriores en China, en Vietnam, en la Unión Soviética, ahora Rusia, ya no está la Unión Soviética, o debemos de irnos a un sistema más capitalista. Curiosamente, no existe un sistema puro capitalista, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, países europeos, países asiáticos, incluye la misma China hoy en día, Vietnam, se privilegia el sistema privado de producción. ¿Cuál sistema es el mejor para lograr ese desarrollo y bienestar para la mayoría de la población? ¿Puede ser una combinación de ambos? Ese es el tema del día de hoy que vamos a explorar. Y voy a presentarles las notas que les presento a mis alumnos, con los cuales discutimos los temas sobre cuál sistema económico es el mejor. Esto simplemente es un poco analizar las diferencias entre un tema y otro. Y para esto les voy a presentar mis apuntes que van a poder ustedes saber. Bueno, vamos a comenzar con el tema de sistemas económicos. Vamos a tratar de entender los diferentes sistemas económicos que hay en el mundo. Vamos a saber y evaluar los distintos tipos de sistemas económicos. La pregunta esencial aquí es, ¿cómo evaluamos los distintos tipos de sistemas económicos? Por cierto, el criterio es el contenido de economía que nosotros tomamos como referencia para dar nuestra clase aquí en el sistema de educación pública del Estado de Nuevo México, tanto el distrito de Albuquerque como los demás distritos del Estado. Pues vamos a hablar de distintos tipos de sistemas económicos. Obviamente que este es una manera generalizada, para entender más o menos cómo evaluamos un sistema u otro sistema. Un sistema económico es en la forma en que se toman decisiones de cómo usamos nuestros recursos limitados. Un sistema, o sea, cómo decidimos como sociedad, cómo vamos a usar nuestros recursos que son, repito, limitados, ¿ok? No hay infinidad de recursos, son limitados. ¿Cómo usamos lo que tenemos en la naturaleza, en nuestras capacidades, en nuestra maquinaria, equipo, nuestros conocimientos como emprendedores, todo cómo lo combinamos para producir? Y todo sistema económico tiene que responder a tres preguntas. ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Y para quién producimos? Hay más o menos tres sistemas económicos básicos, aunque no existe un sistema económico al 100% en una de estas categorías. A veces es una combinación de las tres, de dos o tres de estos sistemas económicos. Bueno, ¿qué producimos? ¿Cómo se debe producir? ¿Y para quién producimos? Esas tres preguntas en una economía tradicional la responde la tradición, la costumbre. ¿Cómo siempre hemos producido? ¿Qué es lo que producimos y para quién producimos? Y este tipo de economía está desapareciendo por razones obvias, porque el mundo moderno en el que vivimos, pues no funciona esto del todo. No ha desaparecido del todo, repito, si tú vas a lugares aislados, comunidades nativas, en este continente de Canadá a Sudamérica, aunque quizá más pronunciado en las áreas más remotas como las selvas amazónicas, partes del África, en Asia, podemos encontrar este sistema económico. Ese es el primer sistema económico. El otro sistema económico que se conoce como sistema socialista, y aquí quiero ser muy claro, el socialismo no es el comunismo. Curioso, nunca hemos tenido un país comunista, hemos tenido sociedades que están cerca del comunismo. Por ejemplo, los monjes que se ven en los montes de Grecia, en el monte Athos, donde se comparten todo, se ayudan todos trabajan en conjunto. Bueno, podríamos ser
que es algo cercano a una economía comunista. Algunos podrían decir que algunas economías tradicionales de algunas tribus son parecidos al comunismo, los hippies que hubo, que desaparecieron por abuso de drogas y una vida desenfrenada, pues también podría decirse que estaban cerca del comunismo, pero como país hemos tenido países socialistas. En el país socialista, el gobierno es dueño de todo, responde a estas tres preguntas y controla todos los factores de producción. El gobierno es quien emprende, es el que maneja la tecnología, es el que maneja el capital, las máquinas, es quien controla la mano de obra y capacita la mano de obra, y es quien usa los recursos naturales o los compra en otros países para producir. Los ejemplos de economía socialista son Cuba, Corea del Norte, Venezuela, está cerca de eso, obviamente. Ya quedan pocos países con ese esquema. Hay gente que piensa que esto es un mejor sistema de gobierno. El gobierno es dueño de todo, produce, reparte, comparte y todo. Pregunte usted, hable usted con las personas que han vivido en estos países, qué es lo que ellos dicen, los que han tenido una experiencia de estar ahí, no los que viven en teorías o leen libros académicos sobre el socialismo, que es muy bueno y no sé qué más. Hable con ellos, pregúntele si de veras el gobierno es capaz de producir los satisfactores de la sociedad. No digo que lujos, satisfactores. Hay suficientes alimentos con gran variedad, todo el mundo realmente tiene una buena casa, no digo que de lujo, de buena casa, todos tienen buen transporte público, todos de verdad tienen un buen sistema de salud, donde hay medicinas para todo, no que haya médicos o que haya hospitales, sino que estos estén bien equipados y tengan medicinas y la tecnología más moderna para atender a las personas que acuden ahí. Son preguntas a responder y muy importantes. Bueno, y tenemos del otro lado, un proponente del socialismo sería Karl Marx, el filósofo o economista alemán. Karl Marx tenía estas ideas en la cabeza sobre el socialismo y eventualmente el comunismo. Repito, no hay países que aunque se llamen comunistas, aunque se llame Partido Comunista Chino, no hay país que ha ido realmente en esa dirección. Tenemos otro sistema económico que es lo opuesto, la economía de mercado o capitalismo, donde los ciudadanos o las personas son los dueños de los factores de producción, son dueños de su trabajo, su mano de obra, son dueños de los recursos naturales, son dueños de las máquinas, son dueños de la tecnología, son los emprendedores. No existe un país totalmente capitalista, ya que en todos hay un menor o mayor grado de intervención del gobierno. Obviamente que hay países más cercanas al capitalismo. Algunos dicen, por ejemplo, Singapur, Nueva Zelanda. Se había mencionado Hong Kong, aunque técnicamente Hong Kong ya no es un país separado, nunca lo fue, realmente era una colonia británica, ahora es parte china, pero era una zona económica especial, una región, digamos que semi-autónoma dentro de China, que muchos pensaban que estaba cerca del capitalismo. Taiwán, quizá Corea del Sur, son los países que se han aproximado a esto. En América Latina, quizá Chile, Panamá, están más cerca de este sistema económico, que obviamente ha producido bienestar. Obviamente que ha habido problemas en Estados Unidos, por ejemplo, los monopolios. Tenemos a los Rockefeller, dueños de Standard Oil, del petróleo. Tenemos en Estados Unidos también Carnegie, dueño del acero. Estos eran monopolios, subían los precios, había monopolios de trenes. Y lo que se ha hecho en Estados Unidos es tratar de limitar estos monopolios industriales, ya sea en el área del acero, ya sea en el área del petróleo, en los ferrocarriles. Aquí en el caso de la provisión de electricidad, las empresas que producen y venden electricidad, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo México, Power of New Mexico, están reguladas por el gobierno porque son monopolios naturales que no se pueden evitar. Entonces el gobierno regula las tarifas para que no te cobren demasiado, y también el gas natural. Pero uno puede invertir en estas empresas.
Hay empresas de capital mixto, privados y públicos, y el gobierno, los gobiernos de la mayoría de países han tratado de limitar, controlar el monopolio de las grandes empresas, que surge obviamente porque la empresa más grande va a tender a dominar el mercado y querer ser un monopolio para maximizar sus ganancias. Entonces, aquí tiene que intervenir el Estado para limitar esas actividades. Lo mismo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy en día, pues, no son monopolios, ¿verdad? Pero, pues, algunas pocas empresas controlan todo. Ven ustedes a Google, ven ustedes a Facebook, controlan las redes sociales, no sé quién más. Ahí, se tiene que analizar, ¿no? Que tienen mucho poder para ejercer sobre las redes de información. Bueno, el sistema capitalista, los ciudadanos son así, dueños de todo. Repito, no hay un país puramente capitalista, pero cercanos a ellos hay varios. Bueno, en un sistema capitalista hay un flujo circular de actividad, económica por razones obvias, porque los factores de producción se intercambian entre los hogares y las empresas para producir bienes y servicios. Están en flujo la tierra, los recursos naturales, el capital, la maquinaria, el trabajo, el emprendedurismo y la tecnología. Hay un flujo entre las empresas que producen bienes y servicios y los hogares que las consumen. Un sistema capitalista debe ser caracterizado, muy importante, por un alto nivel de competencia que resulta en una gran variedad de productos a diferentes precios, con bajos márgenes de utilidad. Si hay una sola empresa, obviamente, que va a ganar lo que quiere porque no hay competencia, entonces por eso los monopolios se deben disolver por acción directa del gobierno o por competencia, porque se crean nuevas empresas y hay competencia, ¿no? Y esto pues debe llevar a bajar los precios y que haya variedad de productos. Bueno, también tenemos lo que llamamos una economía mixta. Aquí es donde está casi todo el mundo, menos o más, mejor hecho o peor hecho, porque repito, como vimos en la lección anterior, con la frontera de posibilidades de producción, hay que estar en un nivel óptimo para producir. Pero casi todos los países combinan una economía de mercado y hay una menor participación de una economía planificada, o sea, la intervención del gobierno es menor. El gobierno sí debe ser el árbitro que ponga regulaciones o leyes económicas, obviamente, para poner esas reglas que puedan llevar a una sana competencia, protección al consumidor, protección al trabajador, leyes de salario mínimo, leyes laborales, donde el trabajador esté protegido contra máquinas peligrosas, químicos peligrosos, etcétera, para que pueda tener un buen ambiente de trabajo, cuántas horas se deben de trabajar y todo esto, obviamente que sí. Países como China, donde el gobierno todavía tiene una participación importante en la economía, por ejemplo, empresas de petróleo, también Rusia, muchas otras empresas, el gobierno permite inversión privada, donde el gobierno colabora, palabra clave, colabora con el sector privado para mejorar la producción de bienes y servicios. No está el gobierno con el garrote descalabrando a todas las empresas privadas, lamentablemente, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba. No sé, mucho me temo que en México vaya en esa dirección, donde el gobierno saca el garrote, empieza a darle palos a los privados, sacarlos del mercado, de producir bienes y servicios y tratar de sustituirlos. La pregunta es si de veras los puede sustituir y si de veras puede hacer mejor las cosas. Están capacitados, tienen el capital, esas empresas públicas están endeudadas, sobreendeudadas. Yo siempre he dicho, sobre todo a muchas personas en América Latina que son atraídos al socialismo, no sé por qué, nunca ha tenido buenos resultados, que vayan a China, un país socialista o que se dicen socialistas, donde el gobierno permite la participación privada, donde hay colaboración, no está el gobierno con el garrote destruyendo a los privados, sino trabajando juntos para beneficio del país. ¿Cómo se puede trabajar juntos para beneficio del país?
No tiene, y esto de beneficio mutuo, no beneficio de un lado, no beneficio para los privados que obtengan contratos porque son amigos del gobierno, porque el gobierno se los asigna, como ocurre en muchos países, sin ninguna licitación, pero sí haciendo licitaciones de obra pública y el mejor postor, el que tiene el mejor proyecto, pueda participar en el sector privado. O que la gente, como en Rusia, puede invertir en Lukoil, en Gazprom, en esas empresas de petróleo y de gas natural y recibir beneficio de las utilidades. Así el gobierno recauda fondo para sus proyectos de refinerías, de transporte, almacenamiento y producción de gas natural, de petróleo, con el capital de las personas. Bueno, son algunas reflexiones, pero sí, el mundo realmente está en una economía mixta, menos o más. No sé si hay un país puramente capitalista, no sé si hay un país puramente socialista. Creo que Cuba hasta permite pequeños negocios, según me han dicho cubanos por aquí. ¿Tú qué crees? ¿Qué es mejor? Miren, de nuevo los alumnos los hago discutir en pares. ¿Qué es mejor, una economía de mercado, una mixta o planificada, controlada? Hablar de estos temas, nuestras ideas siempre tienen que estar avaladas por la realidad. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles países tienen un alto crecimiento económico? ¿Y cuáles países sacan más gente de la pobreza? En este momento, en estos últimos años, China es increíble lo que ha hecho China, donde millones de personas, cientos de millones han salido de la pobreza gracias a que tiene un alto crecimiento económico y una colaboración estrecha entre gobierno e iniciativa privada. No peleándose, repito, no como ocurrió en América Latina, que los gobiernos sacaron el garrote, le dieron palos a los privados, salieron corriendo y trataron de producir lo que los otros producían con un rotundo fracaso. ¿Por qué China sí ha tenido éxito? Ahora Vietnam, vean ustedes a Vietnam, cómo crece la economía, es increíble, es impresionante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los sistemas económicos que están aquí, que hemos mencionado aquí, para que los puedan ver ustedes, los diferentes tipos de sistemas económicos. Este video es de iStudent Projects, se llama Tipos de Sistemas Económicos. Un video breve, con algunas reflexiones de mi parte. Aquí las preguntas, todo sistema económico tiene que responder. ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Y para quién producimos? Bueno, ese es el sistema de mercado que hemos estado conversando. O sea, básicamente la oferta, los que venden se ponen de acuerdo con los que compran y se llegan a los precios sin que intervenga el Estado. Si un producto tiene alta demanda, pues todos lo quieren comprar, sube el precio. Una vez que la gente ya no quiere comprar ese producto, pasa de moda, ya no les interesa tanto, pues va a bajar de precio. Me acuerdo del Tickle Me Elmo, el mono que salió de Elmo de Plaza Sésamo. Cuando salió todos lo querían, ¿no? Más de $200. Después, una vez que pasó de moda, cayó como a $20 o menos el mono. Y ya no lo he visto en la Walmart. No sé si alguna Walmart lo lleve todavía. Traigan en los mostradores. Ese es el socialismo. ¿Qué y cómo, para quién produce lo determina el gobierno? Esta era la Unión Soviética antes.
Ven ustedes videos, por favor, de cómo estaba la vida en la Unión Soviética antes, cómo es la vida en Cuba, cómo es en Nicaragua, cómo es, bueno, por eso que Nicaragua tiene un sistema mixto lleno de socialismo, cómo es en Venezuela, Corea del Norte. Les recomiendo el video de Alex Tienda, se llama Alex Tienda, cuando está en Corea del Norte, y luego vean el video de videos de Corea del Sur, comparen, son los mismos coreanos, era el mismo país, ¿cuál país se ve mejor, cuál se ve peor? De ustedes para que decidan. Bueno, esto quiero decir que es en teoría. Si tú vas a los países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, ¿quién realmente es dueño de todo? Es un grupito de personas. La gente que toma decisiones en el gobierno son los dueños. Los demás están igual de pobres. No están igual, están igual de pobres. Ve a ver cómo están allá en estos países. ¿Por qué miles de cubanos se tiran al mar en lanchas a llegar a Miami, otros hasta Cancún, a donde puedan, si de veras este sistema es tan bueno? Eso es muy importante. ¿Cuántos clavos se necesitan producir este año? ¿Qué tal que se cometa un error? ¿Cuántos zapatos? Uy, demasiados zapatos, ya desperdiciamos material. ¿O no producimos suficientes? Ya nos quedamos descalzos. Y esto es el programa, excesiva burocracia, para hacer todo una burocracia, un sistema de tener que preguntarle a todos para implementar las cosas. No es una respuesta rápida, más rápida que es como se hace en una empresa. Este es un gran problema. El trabajo del gobierno es de veras producir cosas o gobernar, poner leyes y reglas, no estar tratando de sustituir a la iniciativa privada. Dan un buen ejemplo, la Unión Soviética. Vi un video recientemente sobre la Unión Soviética, precisamente el presidente Vladimir Putin estaba hablando de que ahora en Rusia, ya no es Unión Soviética, Rusia tiene mucho trigo, hasta le vende trigo a China, de los países que más producen trigo en el mundo. Si no, creo que estaba entre los primeros 3. Cuando era la Unión Soviética, importaba enormes cantidades de trigo. No lo van a creer de quién, de su enemigo, Estados Unidos. Si era su enemigo, ¿por qué no producía suficiente trigo? Era más grande inclusive que es ahora la Unión Soviética. Tenía Ucrania, tierras muy fértiles, Ucrania, muy productivas. ¿Por qué no producía suficiente trigo para alimentar a su población? Y ahora teniendo un territorio un poco más reducido, ya que se separaron varios países, ¿cómo es que Rusia produce tanto trigo? ¿Qué cambió? Le voy a decir lo que cambió. La propiedad ahora es privada, no es del gobierno. Y ellos producen como mejor les parece. Bueno, aquí está la mayor parte del mundo, economías mixtas. Bueno, realmente está hoy en día más hacia lo privado que hacia el gobierno, aunque hay países que están empujando en la dirección contraria, más gobierno y menos privados.
es importante, ¿eh? El sector privado en esta economía mixta, sobre todo en el mundo, en la mayor parte de los países, el Estado es el más, perdón, el sector privado es más importante que el Estado, es más grande, es la mayor parte de la economía. Ese es el problema, que hay una mayor presencia de lo que realmente se dice del Estado. Por ejemplo, si el Estado controla todo el sector energía y el Estado no es muy bueno en proporcionar energía, va a afectar la inversión, porque la mayoría de empresas quieren que la electricidad sea abundante y barata, y en muchos países lo es. Y si el gobierno quiere producir toda la electricidad y no lo hace bien y es caro, hay apagones, no va a ir a producir a ese lugar, a ese país. Entonces, realmente el Estado tiene que hacer las cosas muy bien. Repito, como en China, Vietnam, sobre todo China, donde en Rusia, el sector privado, el sector público colaboran y se han mejorado las cosas y hay buen sistema de abasto de luz para las empresas, entonces ahí sí pueden ir a invertir. En otros países no hay buena provisión de luz, de electricidad, y esto impacta que hoy en día la producción de todo bienes y servicios tiene como fuente principal la electricidad, y si la electricidad no es buena, no es disponible el suministro, no es bueno, no es dependible, pues no van a ir a invertir ahí. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta breve cápsula y hay que analizar qué sistema económico es mejor, preguntarnos, ¿de veras el Estado dueño de todo es mejor? ¿El Estado productor y proveedor de energía es mejor? ¿Así es mejor para todos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú que sea mejor? Tema de discusión, ¿no? Muy importante. Bueno, quiero darles las gracias por participar en esta breve cápsula económica y pues nos estaremos viendo pronto en otra entrega más, otra cápsula más sobre temas económicos. Recuerden, esta es una clase introductoria de economía donde vemos conceptos básicos a un nivel básico, a un nivel que sea elemental, pero muy importante empezar a reflexionar estos temas para tomar mejores decisiones como individuos, familias, negocios. Si tienes un pequeño negocio, creo que algunos conceptos te pueden servir, sobre todo para entender cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de las empresas, las propuestas que hacen los políticos, de veras son buenas, son malas, nos están conteando, cuento chino, nos están diciendo la verdad. Y quiero decirles por último que estos videos estamos haciendo de manera espontánea, no me pongo ni mis mejores ropas, sí me peino un poco y sí me baño para verme presentable, pero la idea aquí es cómo les hablo a ustedes como yo doy mis clases a mis alumnos, así igual, para que sea algo natural, algo espontáneo, algo normal y puedan ustedes pues aprender un poco más de estos temas económicos. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu reflexión? Deja los comentarios aquí abajo. Gracias por vernos y nos vemos pronto. Hasta luego.